Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Efesios, capítulo 5 y versículo 13, donde dice: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hallamos, por tanto, en este versículo 13, que la luz lo manifiesta todo. Y es que la evidencia de las cosas impuras y repugnante de los impíos son manifestadas, es decir, hechas patentes por medio de la luz. La labor de denunciar o de redarguir sobre las obras de las tinieblas están encomendadas a los cristianos y a las cristianas. Efesios 5:11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y esta es la labor que se lleva a cabo mediante la exhibición de la luz, que conviene a cada uno de los salvos, que somos luminares en este mundo, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos luminares que iluminan con luz las tinieblas son el resultado de la presencia en ellos de la verdadera luz, es decir, la luz del mundo, que es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12, dijo el Señor Jesús: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Del mismo modo, por tanto, que Jesús, brillando en el mundo con la luz de su santidad, puso de manifiesto la pecaminosidad de las tinieblas, así también los cristianos y las cristianas, que somos luminares, lo producimos también, porque todo es manifestado por la luz. En cierta medida, la luz que pone en evidencia y denuncia esas obras de las tinieblas no es otro que Jesús mismo, como más adelante se expresa claramente en el versículo 14, la segunda parte. El verbo manifestar expresa la idea no sólo de sacar a la luz, sino de hacer que algo sea manifiesto. Esto quiere decir que la luminosidad de los creyentes, establecida en la luz de Cristo, está en cada uno de nosotros. No sólo pone de manifiesto, sino que es revelación directa de la condición de los impíos en sentido pleno. En esa labor, no sólo la vida de los cristianos sirve para que las obras infructuosas de las tinieblas salgan a la luz, sino que los mismos incrédulos son convencidos y además conducidos a la luz que es Cristo. Esta es la acción testimonio silenciosa de cada uno de los cristianos que conducimos a muchos a la luz como expresión de la evangelización encomendada por el Señor Jesús. Las obras de las tinieblas quedan en evidencia frente a la luz de una vida santa. Ocurrió así con la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 19, dice: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La presencia luminosa de la vida de Jesús resplandecía en las tinieblas, siendo rechazado por quienes amaban un mundo perverso de vida, pero siendo iluminación que conduce a la luz a los que creyeron, por otro lado. Así,
debe ser también la vida de los creyentes. El creyente tiene, es decir, tenemos el privilegio y también la responsabilidad de vivir una vida luminosa y además transparente, como dice la primera carta de Pedro capítulo 4 y los versículos del 1 al 3. Es por eso que la vida cristiana consecuente es un obstáculo para las personas perversas, como podemos apreciar en la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 4, donde dice: «Y a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan». Las tinieblas ocultan las tremendas realidades del pecado. La vida de testimonio las pone al descubierto. El cristiano y la cristiana deben estar dispuestos, es decir, debemos de estar dispuestos en el día de hoy a pagar el precio de una vida santa, como nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, donde dice: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: «Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Hallamos en este versículo 14 la conclusión, ya que Pablo ofrece aquí una invitación, es decir, un llamado a aquellos que no son hijos de la luz, para que acudan a la luz y puedan ser salvos. Estas palabras dichas por el apóstol Pablo son palabras adaptadas de Isaías capítulo 60 y versículo 1, donde dice: «Levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Pablo muestra el significado profético de esos textos al declarar la gloria del Señor que ha nacido en Cristo Jesús, el Mesías, porque en Isaías y todos los demás judíos piadosos habían esperado por tanto el tiempo. Por otro lado, muchos comentaristas creen que este versículo 14 es tomado de un himno de Pascua, entonado por la iglesia primitiva y además utilizado como una invitación para los incrédulos que pudiesen encontrarse en la congregación. Por tanto, las palabras son un resumen en cápsula del mensaje del Evangelio. Cuando dice: «Despiértate tú que duermes», es una frase que describe al pecador, que está dormido en las tinieblas del pecado, y es inconsciente de su condición de perdición y de su destino trágico. Por ejemplo, es como aquel personaje literario que despertó tras un letargo de 20 años nada más y nada menos para encontrarse que todo había cambiado a su alrededor. La persona no salva duerme durante el tiempo de gracia de Dios y no se percata de su oportunidad de salvación, a no ser que alguien le despierte para que se dé cuenta de su problema y también de su suma necesidad. Sigue diciendo este versículo: «Levántate de los muertos». Es un llamado al arrepentimiento y además una apelación a alejarse de los senderos muertos del pecado. Sigue diciendo: «Te alumbrará Cristo». Es la buena nueva de que Dios ha provisto un remedio para todas las personas pecadoras, que estén dispuestas a acudir a Él mediante su Hijo bendito, el Salvador de la humanidad, como dice Isaías capítulo 55 y los versículos 6 al 7, donde dice: «Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Nótese que esta es una invitación similar en el Antiguo Testamento. Cada día
hay incendios. Y hubo un gran incendio en una ciudad, en la que las personas se apresuraron a salir del edificio a través de un pasadizo que conducía a la calle. Estas personas ya estaban casi fuera del peligro, cuando de repente una columna de humo que venía de afuera se cruzó en su camino y le impidió ver la luz al otro lado. Pero ellos, en vez de lugar de atravesar la humareda corriendo, decidieron entrar a un cuarto que les pareció a ellos más seguro. Pero en poco tiempo se agotó el oxígeno y el resultado fue trágico, ya que todos ellos murieron. Si estas personas tan solamente hubiesen visto la luz, se habrían salvado. Y nótese lo que dice Proverbios, capítulo 4 y versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hallamos en este versículo 15, andando en sabiduría. Con este nuevo versículo se entra en un nuevo párrafo, que va a servir de transición para la sesión que trata de los deberes sociales, especialmente en la familia. El propósito parenético del párrafo consiste en llamar la atención al lector sobre todo aquello que tiene que ver con la voluntad del Señor, indicando también el modo de alcanzarlo. Nótese que la advertencia comienza con una llamada a prestar atención diligente, para lo que usa como es propio en el griego el verbo mirar, que adquiere el rango incluso de expresión admirativa, que es mirar. Los cristianos somos llamados a vivir en luz, de modo que el apóstol procura que los cristianos estemos atentos sobre el modo de desarrollar la vida en la luz. Una enfática confusión continuativa, cuando dice pues, sirve de enlace entre la llamada prestar atención y lo que sigue, que es también una admonición a prestar atención con diligencia. Como pone de manifiesto el uso del adverbio, que significa literalmente con exactitud, con precisión. De ahí el sentido de diligencia. Esa vida es la luz y está amenazada continuamente desde adentro por la vieja naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer, que desea vivir en la carne y por lo tanto producir obras infructuosas propias de las tinieblas, como dice el versículo 11 de este mismo capítulo. Pero también está amenazada desde afuera, por lo que es el mundo, con su poder de seducción. Tal situación necesita una atención preferente, o como dice aquí el versículo, o mirar con diligencia. Pero esta observación atenta sobre la conducta cotidiana, que establece una descartación de dos parámetros, la necedad y la sabiduría. Nótese que las riquezas de la gracia de Dios sobreabundaron para los creyentes, comunicándoles la sabiduría y el entendimiento, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 8. Pero además, el apóstol intercedió antes por los creyentes para que se les diese espíritu de sabiduría, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 17. Tal sabiduría y entendimiento nos permite un correcto examen en relación con el modo de vivir. Sin la aplicación de la sabiduría recibida de parte de Dios, el control de la vida cristiana, ésta se convierte en un estilo necio, insensato, como expresa el adjetivo que aparece en el texto griego. En ese sentido, la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta interior.
La necedad, como antónimo de sabiduría, no es la ausencia del conocimiento, sino una actitud, o más bien comportamiento equivocado en relación con Dios. Cristo se reveló como el potento, que es el sentido en el griego y saber de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El pensamiento del necio rechaza la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23 dice: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Punto. La verdadera sabiduría es ajustarse al pensamiento divino. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto implica, por otro lado, una sumisión a la voluntad de Dios en total obediencia. Cualquiera que no se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios desde la base de una absoluta entrega, se muestra como un necio, en el sentido bíblico de la palabra. La necedad es el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21 dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hallamos en este versículo 16 la manifestación de andar sabio. Y es por eso que Pablo exhorta aquí a los creyentes a que aprovechen bien el tiempo para una forma de vida sabia delante de Dios. De ahí que cada creyente deba redimir, literalmente se lee en el griego, al uso del verbo que tiene el sentido de comprar el tiempo, es decir, rescatándolo del entorno del mal en que los impíos lo utilizan. En ese sentido, se pone delante de los creyentes el buen uso del tiempo, sacándolo del contexto en que se utiliza para aprovecharlo para vivir en él una vida luminosa. Por tanto, la idea de Pablo es muy ilustrativa, como si el tiempo estuviese a la venta en el mercado y el creyente lo compra para ponerlo a su servicio en una vida conforme a la voluntad de Dios. La misma expresión aparece también en Colosenses, capítulo 4 y versículo 5, donde dice: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Para los impíos que no viven en sabiduría, sino en necedad, aprovechar el tiempo sería algo así como aprovechar cualquier ocasión para practicar el pecado, en egoísmo propio, naturalmente. Pero para el creyente que vive sabiamente, el tiempo ha de ser utilizado para hacer el bien, en una vida de santificación que es lo que le agrada a Dios. Usar el tiempo, en este último sentido, es perderlo definitivamente, es decir, sin nada de provecho que pueda encontrarse en él. Muy ilustrativo o para entender este sentido es la enseñanza del Señor Jesús, cuando dice, en Mateo capítulo 10 y versículo 39, El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús establece aquí aparentemente contradicciones. La expresión hallar su vida puede ser equivalente a hallarse a sí mismo. De ahí la posibilidad de intercambiar los dos conceptos en este pasaje. Es notable observar el énfasis marcado en el pronombre personal mí, que contrasta al mí de Cristo. Es por eso que está el yo del hombre
expresado en su forma de vida. Solo se puede ganar la vida, según el mundo, cuando se renuncia a Cristo. Por eso, el Señor dice que todo aquel que halla, es decir, gana la vida conforme al pensamiento del mundo, la pierde para Dios. Por el contrario, quien pierde la vida conforme al criterio del mundo, la gana para Dios. Perder la vida equivale a tomar la cruz y seguir al crucificado, y hacerlo en la senda que trazó para sus discípulos. Estos, que pierden la vida, la recuperan para vida eterna. Por tanto, de lo que se trata aquí es de redimir, es decir, literalmente redimiendo, esto es, aprovechar sabiamente el tiempo para vivir en él conforme a la voluntad de Dios. El término tiempo se refiere a una época y que aquí está incluida en la idea de los últimos tiempos, que se refiere a la época actual. El creyente está en una admirable época en la que se manifiesta la forma especial de la gracia de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: ¿Por qué dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido? He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Incluyendo esta época, hasta el tiempo del fin como tiempo de Dios, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, este tiempo es también un tiempo de decisión para el actual cristiano, como podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 13 y versículo 11, cuando dice: Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es el tiempo en que oferta de salvación por parte de Dios se hace con intensidad, como podemos ver en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 2. Esta época pone de manifiesto un bien que pasa y que no es posible recuperar, ya que cada día Dios presenta oportunidades de hacer el bien y mostrar a todos en nuestra vida la realidad de ser hijos de luz. El tiempo es, por tanto, un tesoro, que tiene que ser, además, bien utilizado. El apóstol Pablo está enseñando que el creyente debe ordenar bien la vida, aprovechando toda oportunidad para el testimonio. Aprovechar bien el tiempo es apoderarse de las oportunidades para hacer el bien. La razón para ese diligente aprovechamiento del tiempo es porque los días son malos. Los días de la época del pasar del tiempo están bajo el poder de Satanás, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. No solo el tiempo de Pablo, sino también el tiempo actual es un tiempo malo porque, como dice, está bajo el poder del maligno. Los días están gobernados por el mal, porque discurren para el mundo bajo el control del maligno. Esos días son malos no porque lo sean en sí mismos, sino por la actuación de ellos, del maligno, es decir, del diablo, unido además a las acciones de quienes son sus huéspedes, es decir, los espíritus del mal. Son los días del reino de las tinieblas, y además están controlados por el Dios de este siglo. Las acciones para hacer el bien están siempre por debajo de las ocasiones para pecar, que pueden aparecer cada día, por lo que aquellas han de ser sumamente aprovechadas. El tiempo ha de ser bien usado, porque no siempre durará. Notemos lo que dice el salmista en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. De todo he sabido
que nadie puede estirar el tiempo, pero todos podemos utilizarlo sacándole el máximo provecho, es decir, ordenando bien las horas y los minutos que estamos aquí en la vida. Pablo está enseñando al creyente el uso disciplinado de ese tiempo. Y los creyentes, como siervos de Dios que somos, tenemos que dar cuenta tarde o temprano de la administración de ese tiempo, si lo hemos utilizado sabiamente o simplemente lo hemos dejado pasar. Y voy concluyendo ya con esto. El tiempo es muy importante y no deberíamos desperdiciarlo. Tras estas breves exhortaciones, subyace una teología de la vida y del tiempo. Las exhortaciones a ser sabios y entendidos nos llevan a considerar la tradición sapiencial del Antiguo Testamento y del judaísmo. Aunque existe un cierto acento en lo intelectual, esta cuestión no es la que subraya principalmente. Lo que de verdad se pone aquí de relieve es la necesidad de vivir una vida sabia, de entender a Dios, de tal modo que se traduzca en una penetrante comprensión de la vida y de la obediencia a Dios. Ser sabio significa considerar toda la información en vista de la propia relación con Dios y vivir según lo que se conoce. Como ya hemos visto, a lo largo de esta carta de los Efesios se hace hincapié en la mente y en el proceso de discernir lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Estimado y estimada oyente, muchas personas dicen que el tiempo es oro y por tanto hay que saberlo valorar y además también emplear, es decir, aprovecharlo al máximo. El hombre y la mujer natural, es decir, aquellos que no obedecen a Dios y no quieren saber nada con Dios, usan el tiempo a su antojo, pero lo usan para bien propio. Así que usan el tiempo que Dios les da y que no es de ellos, sino que es Dios el que se lo da, y ellos lo emplean en enriquecerse, en amontonar bienes temporales para sin ellos disfrutar. Piensan, por otro lado, que eso les va a durar siempre, pero de todo es sabido que tarde o temprano tendrán que partir de la tierra, es decir, tendrán que morir. Y luego, todos esos sacrificios, todas esas horas de trabajo, todos esos desvelos, preocupaciones y quizás a lo mejor úlceras o enfermedades, se aprovecharán otros que no hicieron absolutamente nada. Amigo y amiga oyente, Dios te da a ti ahora la oportunidad de tu vida. Sí, la mejor oportunidad de tu vida. ¿Y cuál es? La oportunidad que Dios te ofrece a aceptar el regalo que Él ofrece gratuitamente a cada persona, a cada hombre, cada mujer, en la persona de Cristo Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Ahora bien, el recibir a Jesucristo en nuestro corazón no es simplemente hacer una oración religiosa y seguir viviendo como estaba haciéndolo anteriormente. No, esto no. Recibir a Jesucristo significa arrepentirse de todo corazón de los pecados, es decir, de haber utilizado el tiempo en cosas que no se deben, pero que ahora nos damos cuenta que ese tiempo es valioso y que Dios nos lo da y debemos usarlo para Él, para que otras personas también no estén en tinieblas y vengan a la luz, como dice esta carta de Efesios. Por tanto, mi amigo, mi amiga, si tú crees de todo tu corazón lo que he estado compartiendo de la palabra de Dios, pues solamente te resta hacer una oración de fe conmigo allá donde te encuentres. Repite y di esta oración. Señor Jesús, hasta ahora he utilizado el tiempo en mi propio beneficio y también para sacar provecho de bienes materiales, haciéndole daño a personas y hasta incluso olvidándome de mi familia por atesorar cosas. Pero el tiempo que tú me das es precioso. Por eso, a partir de ahora, yo quiero vivir conforme tú deseas que yo viva. Te pido perdón
por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi Señor y mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.